Mientras, mientras no se empiece a armar mucho lío, simplemente abran el micrófono y como si estuviésemos en la presencialidad, digo que uno habla, pueden directamente abrir el micrófono y hablar. Si en algún momento vemos que se empiezan a encimar unos a otros y se hace más difícil, nos organizamos de alguna manera, pero por ahora pueden abrir el micrófono directo y hablar. Por el chat dicen que les pareció todo muy claro. Me siento como en un programa de radio, de tele, ¿no? Que uno va mirando el chat y va comentando estas nuevas habilidades docentes que estamos desarrollando, que nos son un poco extrañas. Dicen en el chat que les pareció todo muy claro y que les resultó genial. Bueno. Estuvo bueno el apoyarse en los audios también, porque yo había realizado una primera lectura y después volví a leer, escuché los audios y después volví a revisar y ahí encontré más cosas que no había encontrado en la primera lectura. Ok. Por supuesto que ustedes pueden hacer en el orden que quieran, ¿sí? Pero está pensado a la inversa, que es cierto, yo eso creo que no lo aclaramos la vez pasada, que estamos habituados en las cursadas presenciales a que en general los docentes les decían, bueno, para la próxima clase lean tal cosa. Entonces la lectura sobre los contenidos era previa, ¿no?, al abordaje y al trabajo con los contenidos. Esto está pensado al revés, para que ustedes puedan escuchar los audios y luego ir a las lecturas. Pueden hacerlo en el orden que quieran, no es que es obligatorio hacerlo de una manera. Pero nos parecía que eso podía ser un poco más llevadera las lecturas. Dependiendo de los textos, hay textos que son más amigables que otros, pero que seguramente en ese orden les resulte un poco más rico, porque es como que hacen una primera entrada a partir de los audios, después en el texto lo que encuentran es como se retoman algunos aspectos de lo de los audios, pero profundizado mucho más, como permite un texto escrito, y eso les da más, es como, o sea, la idea es cómo construyen un cierto esquema a partir del audio, después cómo enriquecen ese esquema a partir de la lectura de la bibliografía y cómo ponen eso a jugar en las actividades que vamos a ir desarrollando, que no fue el caso de esta primera, que la actividad tenía una lógica y los contenidos otras, ¿no? No hay ninguna duda, no puedo creer. ¿Alguna discusión? ¿Algo con lo que no estuvieron de acuerdo de lo que leyeron? ¿Tampoco? Este es como el ideal de todo, bueno, no sé si iba a decir de todo político, pero en realidad no es de todo político, de ciertas perspectivas de la política, ¿no? Del consenso absoluto, que todo el mundo esté de acuerdo con algo, lo cual también, obviamente, como decía, es ideal de una cierta perspectiva, porque como sabemos siempre hay debates, tensiones y disputas. Acá dice Antonella que no comprendió lo de las lógicas ortodoxas. Las lógicas ortodoxas sería otro modo de denominar lo que Achilli llama las lógicas, lo que Marradi llama la lógica estándar, ¿no?, de la producción de la ciencia, o lo que otros identifican como el positivismo. Dice Camila que hay alguien que no pudo acceder. Bueno, igual esto se está grabando y queda colgado en el campus, así que lo podrá ver después, ¿sí? No sé si es que Cande tiene que darle admisión, tal vez. Decía, las lógicas ortodoxas remiten a eso. Es como la forma tradicional, que igual ya no es más tradicional, porque ya hay una tradición grande también de las perspectivas no ortodoxas, ¿no? Como pasa siempre, lo tradicional es tradicional mientras hay algo que resulta disruptivo respecto de eso tradicional, pero eso nuevo que en un momento dado resulta disruptivo, después puede volverse la tradición, ¿no? Entonces, esas lógicas ortodoxas tienen que ver con las formas de producción de conocimiento que
En general, lo más establecido es identificarlas como las lógicas positivistas. Y a lo que remiten es a una manera de pensar la producción de conocimiento vinculadas con la idea de que la ciencia es neutral, es objetiva, puede producir un conocimiento, lo que se llama un conocimiento universal, es decir, un conocimiento que es verdadero, entre comillas, porque esto lo podemos poner en cuestión, pero desde quienes escriben a esa perspectiva lo plantean así, un conocimiento que es entendido como verdadero y único y universal. No importa el tiempo, el lugar, la cultura, etcétera, ¿no? Y que tienen lo que muchos nominan como las formas nomotéticas, es decir, como si fuese una ley. ¿Por qué como si fuese una ley? Porque si es algo que es válido universalmente, se formula en general en términos de esto es así, ¿no? El deber ser, digamos, de eso. Por lo general, tienen forma también o de relaciones causales o de relaciones de asociación. Esto es, si pasa tal cosa, entonces va a pasar tal otra. Porque lo que se busca es las lógicas de causa y consecuencia. O de asociación. Cuando sucede esta cuestión, sucede esta otra o está relacionado con esta otra, que no necesariamente sea consecuencia directa, pero que sí tienen un vínculo y se asocian una con la otra. Entonces, la perspectiva ortodoxa tiene que ver con esto, fundamentalmente con estas cuestiones. La idea de que hay una posibilidad de construir conocimiento para lo social, de valor o de verdad universal, que tiene forma de leyes, porque se supone que son teorías que son universalmente válidas, ¿sí? Al modo del conocimiento matemático, podríamos decir, que se supone que es neutral y objetivo y que existe esta posibilidad de ser absolutamente neutral y objetivo respecto del conocimiento que se produce sobre lo social, y por eso mismo tendría valor universal, porque si es neutral y objetivo no depende de ninguna cuestión que condicione eso, ni histórico, ni cultural, ni económica, ni política, ¿sí? Entonces, la misma condición de que sea un conocimiento universal y objetivo es la garantía de que tenga un valor universal. Eso sería como es el centro, y se sigue una metodología única, que es la de una hipótesis, una comprobación, y de eso deviene la aseveración o refutación de esa hipótesis que se transforma en ley universal de conocimiento o pierde valor, ¿sí? Esta es como la lógica ortodoxa, positivista. Con esa lógica es con la que se produce un quiebre y empieza a ponerse en cuestión todo esto de distintas maneras, ¿sí? Y acá en realidad ya estoy metiéndome también con algunos contenidos de lo que vamos a estar desarrollando en el módulo que se inicia hoy, que van a desarrollar a lo largo de la semana. Así que con esto también les digo, no se preocupen si por ahora les resulta medio difuso, porque lo vamos a seguir trabajando y seguramente en este segundo módulo les quede más claro. Entonces, ¿qué sería la lógica no ortodoxa? La que pone en cuestión todo eso. Es decir, la que dice, bueno, no hay un conocimiento que sea neutral y puramente objetivo, porque cuando hablamos de lo social, todo lo social está atravesado siempre por las percepciones, perspectivas, intereses, preocupaciones de quienes están analizando, mirando o produciendo conocimiento sobre eso, sobre esa cuestión social que están mirando. Y no hay forma de que no sea de ese modo. Y porque es social, siempre va a estar condicionado históricamente, culturalmente, económicamente, políticamente, digo, por todas las dimensiones que hacen a lo social, y por lo tanto no hay posibilidad de un conocimiento universalmente válido. Ni universalmente válido en el sentido de que sea verdadero, no importa el momento histórico, ni existe la posibilidad de que sea universalmente válido, no importa el lugar y la cultura, sino que siempre va a ser un conocimiento provisorio y situado. Siempre va a tener sentido para un momento determinado, para una sociedad determinada, en un territorio determinado, ¿sí? Y desde ciertas claves de pensamiento y de perspectivas. Entonces, esta es como la contrastación.
Y lo ortodoxo, por supuesto, quienes trabajan desde una perspectiva positivista no se dirían a sí mismos, yo trabajo desde una perspectiva ortodoxa, sino que es una clasificación construida justamente por quienes ponen en cuestión esa perspectiva. Pero lo que sí es importante, y de a poquito vamos a ir construyendo todo esto, es tener claro que se usan palabras distintas para nominar cosas semejantes. Es decir, lo que algunos autores llaman perspectiva ortodoxa, otros lo llaman perspectiva tradicional, otros lo llaman perspectiva positivista, otros lo llaman perspectiva dicotómica, ¿sí? Son distintas formas de identificar una manera de pensar el conocimiento social y la investigación sobre lo social. Y que luego hay una ruptura con eso, que es lo que llamamos también de distintas maneras, ¿no? Perspectivas comprensivistas, no tradicionales, heterodoxas, no dicotómicas, bueno, en fin, distintas maneras. Ahora después voy a volver sobre eso cuando hablemos un poquito del módulo que viene. Pero no sé si ahí quedó un poquito más claro. Igual, como les dije, vamos a estar volviendo todo el tiempo sobre esto. Y de a poco, imagino que va a ir resultándoles más, bueno, más claro el desarrollo. A ver, dicen por acá... Profe. Sí. A mí me estaría haciendo ruido y todavía no terminé de entenderlo bien, el pacto secreto con el positivismo que tienen las lógicas complejas dialécticas. Sí. A Chile. O sea, sí. O sea, cuando ella explica toda la lógica compleja dialéctica, dice como que hay una incoherencia interna en ellas. Que para eso, o sea, estudiando la coherencia interna, podemos ver este problema. Ahora no sé cuál es, o sea, mientras desarrolló el texto, no entendí bien cuál es la cuestión ilógica que plantea. Sí, no me acuerdo de ese punto puntual, lo miro y después les escribo. No, lo que plantea en realidad es que, claro, que las complejas dialécticas plantean que la educación es como muy compleja, ¿no? Complicada y demás, sí. Pero que después como que se olvidan de la complejidad, será en el momento del análisis. Ah, sí. Sí, y vuelven a caer en miradas dicotómicas. Ah, eso se vería como en el final del trabajo, de alguna manera. Quiero volver a mirarlo puntualmente cuando salgo tan puntual, porque por ahí yo de esto estoy reinterpretando lo que quería decir ahí a Chile y no recuerdo específicamente ese pasaje. Pero lo que sí me importa decir, bueno, y ya me estoy metiendo con el módulo 2, pero no importa, evidentemente viene por ahí, vamos a avanzar un cachito con algo que quería aclarar en relación al módulo 2 cuando empiecen a trabajarlo de hoy en adelante, ¿no? El módulo 2, así como el módulo 1, el centro está puesto fundamentalmente en qué es investigar, qué es la investigación social, qué es el conocimiento científico, etcétera. El módulo 2, el centro está puesto justamente en esto, en lo que son las distintas tradiciones paradigmáticas. Y si bien muchas veces vamos a hablar de paradigmas de acá en más, en muchos de esos casos que hablamos de paradigmas, sería más correcto, si nos pusiésemos puntillosos, decir tradiciones paradigmáticas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tradiciones paradigmáticas, hablamos como de grandes corrientes, ¿no? Donde dentro de esas tradiciones pueden convivir paradigmas que son distintos entre sí, pero que responden a una misma tradición, ¿sí? Entonces, podemos hablar, como decía antes, de dos grandes tradiciones paradigmáticas. La forma más común de hablar es de la tradición positivista y la tradición no positivista. Y ahí ya se despliega un universo de nombres que nosotros en la cátedra hemos elegido nominar como crítica, el paradigma crítico, ¿sí? Retomando a Popkewitz, pero no solo a Popkewitz. De todas maneras no resolvemos el problema, porque lo que se llama perspectiva crítica y paradigma crítico en las ciencias sociales también tiene adentro una enorme variedad. Pero ¿qué es lo que quería traer acá y que
un poco, creo que puede ir más o menos en esta línea de lo que trae la compañera de Achille y algo que yo quería introducir para que ustedes lo tengan un poquito más claro al tomar el módulo 2. Si históricamente empezamos a reconstruir cómo ha sido el desarrollo de la ciencia, y por ahí alguien decía que le hacía acordar a epistemología, y tiene todo que ver, porque esto que estamos viendo tiene que ver con la epistemología, lo que pasa es que la metodología se asienta sobre la mirada de la epistemología, ¿sí? Pero la cuestión de los paradigmas, y estoy haciendo ahora un paréntesis, la cuestión de los paradigmas es la dimensión epistemológica. Sin embargo, esa dimensión epistemológica me define también la metodológica, porque según en qué paradigma me inscriba, es qué tipo de metodología de la investigación voy a desarrollar. De qué maneras voy a pensar ese diseño metodológico, cómo voy a hacer ese proyecto, qué preguntas de investigación me formulo, qué herramientas de investigación utilizo. Todo eso viene definido por una primera definición epistemológica, que es en qué paradigma me inscribo. ¿Sí? Vuelvo entonces. Decía que hay tradiciones paradigmáticas, y esto seguro lo han visto en epistemología, que es, hay una primera tradición en el campo de la producción de conocimiento sobre lo social, que es la tradición positivista. ¿Por qué? Porque la iniciativa de empezar a producir conocimiento social busca legitimarse en que sea conocimiento científico, tomando como ejemplo las ciencias, lo que llamamos muchos las ciencias duras, las ciencias exactas y naturales, que eran las ciencias en ese momento ya consolidadas como ciencia. Entonces, ¿qué es lo que dicen quienes empiezan a producir conocimiento sobre lo social? Bueno, la manera de que este conocimiento sea conocimiento científico es que tenga la forma, ¿no?, del conocimiento de las ciencias exactas y naturales. Si leyeron algo de Durkheim, por ejemplo, no sé si han leído algo de Durkheim ya, bueno, es muy claro Durkheim cómo plantea esto. Incluso cuando discute, no sé si leyeron, hay un capítulo de él que discute qué es la pedagogía y si es posible una ciencia de la educación. Ciencia en singular además, ¿no? Porque claro, no son diversas ciencias, es la ciencia, una, la única que produce conocimiento válido. Y la forma en que él dice, bueno, para que haya una ciencia de la educación, tiene que poder producir, ¿leyeron ese capítulo? ¿Se los dieron en alguna materia? Sí. Bueno, él dice, ¿no? Tiene que ser un conocimiento que sea objetivo, neutral, universalmente válido, legaliforme, etcétera. Eso sería una ciencia de la educación, pero no existe todavía, dice Durkheim. Dice, lo que sí existe es una producción de conocimiento sistemático sobre la educación, y a eso lo llamamos pedagogía. Pero no es científica, porque no sigue las normas de la ciencia, ¿no? Ese es el pensamiento positivista. Y de hecho Durkheim es como el gran exponente de la perspectiva positivista dentro de la sociología, que es la corriente que se identifica como funcionalista, ¿no? Pero que es la perspectiva funcionalista, la perspectiva positivista dentro de la sociología. Entonces, la primera gran, el primer gesto de producción de conocimiento sobre lo social busca, para que ese conocimiento sea reconocido como conocimiento científico, calzar, por decirlo de alguna manera, en la cuadrícula trazada por las ciencias exactas y naturales. Ahora, después esto es puesto en cuestión, no mucho después. Lo que pasa es que esa puesta en cuestión gana fuerza más en el siglo XX. Pero empieza a ser cuestionada esa perspectiva positivista, porque vos dices, bueno, no, las ciencias, el campo de lo social es distinto del campo de la naturaleza o del campo de las ciencias exactas, es otra cosa, no es una construcción puramente racional, como es la matemática, por ejemplo, no es la naturaleza, es otra cosa, tiene otras características. Entonces, ¿por qué el conocimiento sobre esto tiene que ser igual al otro? Y lo que empiezan a plantear es que ese conocimiento que se busca construir desde el positivismo sobre lo social, busca explicar. ¿Por qué busca explicar? Porque cuando yo digo, bueno, yo explico que sucede B porque sucedió A, ¿no? Y entonces en esa relación causal o en la asociación que yo produzca, puedo explicar algo.
pero no necesariamente me permite comprender por qué eso sucede. ¿Sí? Entonces, empieza a haber una serie de cuestionamientos y eso es lo que se conoce como el quiebre con el positivismo y el surgimiento de los distintos movimientos pospositivistas. ¿Por qué se habla de pospositivismo y no con otro nombre? Porque esas distintas corrientes no tienen mucho en común entre sí. Lo único que tienen en común es la oposición al positivismo, ¿sí? El distanciamiento y el cuestionamiento al positivismo. Es como con lo del posneoliberalismo. ¿Vieron que todo ese primer periodo de este siglo que identificamos como posneoliberalismo? Bueno, seguramente lo verán, o tal vez ya lo vieron, hay toda una discusión en quienes investigamos en el campo de la política sobre el posneoliberalismo, que no es una categoría teórica, porque no identifica nada, o sea, lo que identifica es que no es tal cosa, pero no me dice nada de qué es esto. Entonces, ¿pero por qué? Porque es tan diverso ese campo que identificamos o ese periodo histórico que identificamos como posneoliberalismo, que no hay nada que nos sirva para nombrar toda esa variedad. Bueno, con el pospositivismo pasa algo parecido. Entonces, toda esa variedad que empieza a surgir a partir de poner en cuestión el positivismo, como ponen en cuestión cosas distintas, lo que desarrollan también son perspectivas distintas. Y algunas de ellas se distancian más del positivismo y otras se distancian menos, ¿sí? Hasta que empieza a tomar fuerza una perspectiva que claramente busca construir en otra línea, con otras lógicas y con otros parámetros, que es lo que nosotras en esta cátedra vamos a identificar como paradigma crítico. Ese intermedio entre el positivismo, el paradigma positivista y el paradigma crítico, ese intermedio lo que van a encontrar es que algunos autores lo ponen más cercano al positivismo y otros autores lo ponen más cercano al paradigma crítico. Y no es que estén mirando lo mismo y lo identifican distinto, sino que miran cosas distintas porque hay muchas cosas distintas dentro de ese gran paraguas que nominamos positivismo. Y en general, así como venimos diciendo que siempre la ciencia no es neutral, no es universal y no es histórica, sino que se define históricamente en un contexto determinado, esto también. Entonces, lo que suele suceder es que según de dónde escriba el autor, lo que tenga como referencia respecto a la ruptura con el positivismo sea la referencia de ciertas movidas, por decirlo así, que fueron de una ruptura más marcada o menos marcada con el positivismo. Esto de que de dónde habla ese autor es de dónde respecto al momento en el que habla, el lugar del que habla y la disciplina de la que habla. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ustedes van a ver en Popkewitz, que es el texto que tienen para leer esta semana y con el cual van a trabajar, Popkewitz habla de y que es un texto, a ver, muy importante para nosotros porque es uno de los pocos que hacen un desarrollo en perspectiva epistemológica de los paradigmas en relación con la educación, no con lo social en general, sino mirando el campo de la producción de conocimiento sobre educación. Y él propone 3 paradigmas. Y él dice, está el paradigma positivista, está el paradigma crítico, y está el paradigma que él lo llama simbólico, si no me equivoco. A ver, déjenme que reviso, pero sí creo que lo llama simbólico. Y está el paradigma simbólico. Entonces, esos 3 paradigmas en realidad se corresponden con tradición simbólica lo llaman. Se corresponden con estos 3 momentos, digamos, ¿sí? O sea, el paradigma positivista, el paradigma crítico con el momento crítico, y eso que es pospositivismo, él lo identifica como la tradición simbólica. ¿Y qué es lo que dice él en el texto? Él dice, la tradición simbólica rompe con el positivismo en el campo de la educación porque se aleja de estas perspectivas lineales causa-consecuencia
que miraban fundamentalmente la conducta. ¿Saben qué es? Seguramente ustedes estudiaron las perspectivas conductistas, por ejemplo, Skinner, cuando quería desarrollar la máquina de educar, o mirar los procesos de aprendizaje en base a estímulo-respuesta. Bueno, esa es la perspectiva positivista en educación, la primera. Por supuesto que si hoy una va y mira, hay cosas mucho más sofisticadas y elaboradas de esto, ¿no? Lo digo para que se hagan una idea. La idea es que para que sea objetivo tiene que ser solo lo observable. ¿Y qué es lo observable? La conducta. Entonces, miran la conducta, trabajan con metodologías experimentales o cuasi experimentales y buscan generar estas relaciones causales entre una variable y otra variable, ¿no? Un poco, profe, como la pedagogía por objetivos. Claro, es exactamente eso. La pedagogía por objetivos es lo que se propone Tyler a principios del siglo XX, justamente asentado sobre las perspectivas conductistas de investigación sobre el aprendizaje. ¿Sí? Porque si yo tengo una perspectiva conductista donde puedo establecer relaciones causales universalmente válidas, ¿sí? Y que no dependen del contexto, ni de la cultura, ni de la historia, ni de las condiciones sociales de existencia, entonces, si yo formulo adecuadamente los objetivos y desarrollo adecuadamente las actividades y los estímulos, voy a tener la conducta como respuesta que necesito obtener. Y ahí está la relación causa-consecuencia. Lo estoy simplificando al extremo, ¿eh? Skinner mismo en su momento era mucho más complejo de lo que yo estoy diciendo acá, y hoy muchas de estas perspectivas que se vienen desarrollando más que nada en el campo de las neurociencias, vienen trabajando también en esas líneas. No todas las neurociencias, no todas las perspectivas, y por supuesto es un conocimiento mucho más elaborado y sofisticado de lo que yo estoy diciendo, pero para más o menos entender la lógica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Popkewitz? Y acá es donde tenemos que pensar que Popkewitz se está escribiendo desde el campo de la educación, no desde el campo de la sociología, no desde el campo de la historia, no desde el campo de la ciencia política, ¿sí? Sino desde el campo de la educación y desde Estados Unidos. Y Estados Unidos, la perspectiva paradigmática positivista fue muy fuerte, pero no solo muy fuerte, fue mucho más dominante que otras perspectivas que en Europa, por ejemplo, donde más tempranamente empiezan a plantearse algunas rupturas. ¿Sí? Pensemos que el marxismo, por ejemplo, plantea una serie de rupturas en la economía, en la sociología, en la ciencia política en Europa, que en Estados Unidos entran muy secundariamente, ¿no? Y muy solapadamente, además, porque había mucho control y persecución en relación con esto. Entonces, ¿qué es lo que desarrolla Popkewitz? Dice, bueno, hay una ruptura con el positivismo y surge una nueva tradición de producción de conocimiento sobre la educación que él nomina como tradición simbólica y que se aleja de esta lógica de causa-consecuencias y empieza a pensar un poco más, tratar de comprender cómo se produce esa relación, y busca trabajar también con cómo se construyen las normas sociales, cómo se construye una comunicación entre sujetos, qué pasa con las interpretaciones, ¿no?, acerca de eso. Es decir, se despega de las conductas y de que solo puede trabajar con lo observable y empieza a plantear de que si queremos entender qué pasa en la sociedad o en la educación, tenemos que ir un poquito más allá de solo la conducta y tenemos que mirar algo acerca de qué interpretan los sujetos sobre las conductas y las relaciones sociales. Ese paradigma entonces simbólico o interpretativo rompe con el positivismo, pero rompe poquito, diría Popkewitz. No lo dice así, por supuesto, esto lo digo yo, pero eso es lo que quiere decir Popkewitz. Rompe, pero rompe tímidamente. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Dice, bueno, estas corrientes, si bien se alejan del positivismo y empiezan a mirar algo de otras cosas, de los significados y de las interpretaciones, las miran
y de las relaciones entre los sujetos, las miran al modo de las conductas. Él dice, no dice conductas, él dice behaviorismo, porque en realidad es un problema de la traducción, ¿no? Porque eso es del behavior en inglés. Bueno, mi inglés es un desastre, pero behavior es conducta en inglés, y entonces dice, bueno, lo miran desde una perspectiva behaviorista, lo digo como lo dicen los españoles, que lo leen literal, pero desde una perspectiva conductista. Miran otra cosa, no la conducta, pero lo miran desde la perspectiva conductista. Les voy a dar un ejemplo para que quede claro esto. Esas fueron las líneas que, por ejemplo, empezaron a plantear que para entender lo que pasaba en un aula y lo que aprendían los sujetos no se podía mirar solamente estímulos y respuestas, sino que había que mirar qué pasaba con la comunicación en un aula, ¿no? Entre el docente y los estudiantes. Ahora, ¿cómo miran y analizan la comunicación y las relaciones en el aula? Empiezan a hacer observaciones, lo cual ya es todo un quiebre, ya no es el diseño experimental en el laboratorio, sino que se meten en el aula y miran qué pasa en el aula. Pero ¿cómo lo miran? Empiezan a mirar, por ejemplo, cuántas veces habla el docente, cuántas veces hablan los estudiantes, cuántas veces el docente habla primero y el estudiante habla después, cuántas veces la conversación es entre docentes y estudiantes y cuántas veces entre estudiantes, ¿sí? Con lo cual, está mirando la comunicación, pero la manera de mirar la comunicación es muy pegadita a una lógica conductista. Sí, no estoy analizando el estímulo y la respuesta y la causa y la consecuencia. Y eso es un salto, me permite mirar qué pasa con la circulación de la palabra, por ejemplo. Pero el análisis que hago de eso no es para entender qué pasa con la circulación de la palabra, sino que cuantifico cómo hablan, cuánto hablan y quiénes unos con otros. ¿Se entiende? Lo que estoy tratando de decir. Entonces, es pospositivismo, pero es un pospositivismo que rompe con algunas cosas, pero sostiene otras. Por eso él dice, bueno, la ruptura fuerte en realidad es con la tradición crítica, lo que él llama las ciencias críticas. Ahora, esta caracterización es válida para Estados Unidos, para la educación, no lo del paradigma positivismo y las ciencias críticas. Eso es válido, diría que casi universalmente. Después, por supuesto, tienen características diferentes, pero esas dos grandes perspectivas sí las podemos encontrar en general. Ahora, ¿cómo caracterizamos ese intermedio más cercano al positivismo, más cercano a la perspectiva crítica, etcétera? Cambia mucho según el país, el momento histórico y de vuelta, y la disciplina. ¿Sí? Si yo analizara qué pasó con la sociología, no sería exactamente esta misma clasificación. Es más, yo creo que si Popkewitz escribiera ese texto hoy, no diría eso mismo. Ese texto tiene unos cuantos años ya, y todavía estaban muy frescas algo así como la configuración del campo científico educativo de los años 70, 80. Eso se ha ido modificando de ahí para acá, ¿sí? Pero no importa, igual nos resulta válido para poder empezar a pensar estas cuestiones, ¿no? Que es, bueno, cuando pensamos en la producción de conocimiento social y de la investigación, tenemos que tener claro que hay dos grandes tradiciones. La tradición positivista, que otros llaman ortodoxa, tradicional, dicotómica, distintas maneras, pero que es esa perspectiva, y la tradición crítica o dialéctica o interpretativa, hermenéutica, lo llaman otros, en fin, hay distintas formas de denominarlo porque es esa otra tradición. Y que luego hay algunas tradiciones en el medio que a veces se acercan más a uno y que a veces se acercan más a otro. Y que además de todo eso, para complicarlo un poco más, como pasa siempre, las clasificaciones, siempre de cuando hablamos de construcciones que son históricas y humanas, las clasificaciones nunca son perfectas ni únicas, sino que lo que encontramos en la realidad siempre son configuraciones más complejas, más mezcladas, ¿no? Más mixturadas de esas clasificaciones. ¿Sí? Bueno.
¿Aclaré un poco o oscurecí más? Acá Camila dice que no quedó bien clara la diferencia entre las dos lógicas. Puede que ser que sean iguales o son totalmente diferentes. No sé si esto es previo a todo este chorro que mandé o ahora quedó un poco más claro. ¿O hay alguna otra duda que se haya presentado? Van a ver que hay dos palabras, o tres diría yo, que vamos a decir muchos y que a veces las decimos con sentidos distintos o se confunden. Tradición, paradigmática, paradigma y lógica. ¿Sí? A veces hablamos de tradición paradigmática, a veces hablamos de paradigmas y a veces hablamos de lógicas. Podemos usarlas mezcladas, pero vamos a intentar, en general, decir que cuando hablamos de tradición paradigmática es porque hablamos de estas grandes corrientes que al interior pueden convivir paradigmas que en muchos sentidos coinciden o son semejantes, pero que tienen algunas diferencias entre sí. ¿Sí? Esto particularmente en lo que sería la tradición crítica, donde dentro de la tradición crítica tenemos algunos paradigmas diferentes, sobre todo por disciplinas diferentes, ¿no? Si uno mira la antropología o la sociología o la historia, tienen similitudes dentro de lo que es la perspectiva crítica o la tradición crítica, pero también tienen algunas diferencias que tienen que ver con las formas de producción de conocimiento en un lado o en otro, el tipo de preguntas que se formulan. Entonces, por eso hablamos más bien de tradiciones paradigmáticas, ¿sí? El paradigma tiene que ver ya con una configuración un poco mayor en términos de precisión dentro de esas tradiciones, de esas dos grandes tradiciones, ¿no? Y luego, cuando hablamos de lógicas, uno puede pensar lógica al mismo modo de tradición paradigmática, pero también vamos a hablar de lógicas cuando hablemos de las lógicas de producción de conocimiento y que no necesariamente es lo mismo que paradigma. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de lógicas de producción de conocimiento vamos a hablar de la lógica cuantitativa y de la lógica cualitativa. Algo de esto seguramente ya vieron en epistemología, ¿no? ¿Sí o no? ¿Alguna seña? Sí, sí. Ok. Sí, sí. Entonces, ahora, la lógica cualitativa, se suele establecer que el paradigma o la tradición paradigmática positivista se vincula con una lógica cuantitativa de producción de conocimiento. Y que el paradigma o la tradición paradigmática crítica se vincula con una lógica cualitativa de producción de conocimiento. Bueno, eso así tenemos que pensar que es cierto que hay una cierta predominancia, pero no es 1 a 1. ¿Sí? Que dentro de la perspectiva paradigmática crítica, es cierto que hay más producción de conocimiento con una lógica cualitativa, pero también hay con lógica cuantitativa. Y es en perspectiva crítica. ¿Sí? Entonces, no pegar una cosa con la otra. Una cosa es cuál es la perspectiva paradigmática y otra cosa es qué tipo de conocimiento, si conocimiento cualitativo o conocimiento cuantitativo se quiere producir. ¿Sí? De vuelta, con esto vamos a seguir varias clases, ¿eh? Así que de a poco se va a ir amasando. Hay cosas que ahora por ahí les resultan muy evidentes, pero que después cuando empecemos a analizar investigaciones se vuelve un poco patinoso. ¿Sí? Es que por ahí por ahí es romper un poco, desarmar un poco la terminología. Sí. Y pensar en qué significa la palabra lógica, en qué se diferencia del término paradigma, como para empezar a entender que por ahí, si bien podría alcanzarse, se puede construir conocimiento quali o quanti desde un mismo paradigma,
nada, se me ocurrió empezar a buscar una manera posible de definir a la lógica, y es como ese procedimiento mental o intelectual al que adhieren ciertas corrientes científicas, en su momento el positivismo y después todo lo que estuvo contra el positivismo, así post-positivista, y a partir de ahí decir, bueno, empezar a entenderlo más desde ese lado, se me ocurrió como aporte. Sí, para pero establecer esa diferenciación. Lo mismo sobre el tema de la perspectiva. En general, la perspectiva se asocia fácilmente con el punto de vista. Y en exacto. realidad es el punto de vista a través del cual se considera o desde el cual se considera cierta observación, pero no es el punto de vista en sí mismo. Digamos, la manera en la que consideramos algo sería Claro. la perspectiva, no el lugar desde donde estamos mirando. A ver, como cada cosa cuando nos metemos y empezamos a abrir se complejiza, ¿no? Es el lugar desde el que estamos mirando, pero no desde el que estamos mirando lo que investigamos, el objeto mismo de conocimiento, ¿no? Sino el lugar en el que nos posicionamos como cientistas sociales. Eso mismo. ¿No? Entonces si se quiere, el punto de vista en el sentido de Bourdieu, ¿no? Es cuando él dice, bueno, el punto de vista es esto que condiciona cómo miro, pero que condiciona porque yo tengo supuestos, perspectivas, categorías de clasificación y de comprensión del mundo que ya las tengo incorporadas, incluso naturalizadas. Y desde ahí miro. Bueno, en este caso sería lo mismo, pero en relación con la ciencia y también lo social. Ahora, la lógica de producción de conocimiento tiene que ver con, dentro de desde ese gran punto de vista, o de esa, perspectiva en la que me inscribo, es qué forma de producción de conocimiento quiero desarrollar y qué tipo de conocimiento quiero desarrollar. ¿Sí? Entonces, yo no quiero ahora complicarlos llenándolos de ejemplos, pero lo vamos a ir viendo. Igual el ejemplo pero, del conductismo es muy bueno para entender esa diferenciación entre, si bien ellos tenían ese como objetivo, encontrar algo más allá de la conducta, sí. al adoptar ese posicionamiento y abordar su investigación y su observación, o sea, como método, desde esa perspectiva, inevitablemente iban a terminar teniendo como vara de medida la conducta. Claro, pero les voy a poner un ejemplo, a ver, que va a ser muy polémico seguramente, para pensar cómo puedo producir conocimiento cuantitativo y cualitativo dentro de una perspectiva crítica, ¿no? Con el tema de la pandemia, se lanzaron cantidad de investigaciones sobre la educación en el contexto de la pandemia, como era obvio, porque fue un tema, que adquirió una relevancia enorme en el mundo entero, no solo en la Argentina, ¿no? Entonces, por supuesto, muchas de las investigaciones que se desarrollaron, muchas que están desarrollando colegas, amigos y amigas, son investigaciones cualitativas, porque lo que intentan es como poder entender un poco qué pasó en las escuelas, en el vínculo entre los docentes y los estudiantes, en las formas de enseñanza que se desarrollaron, en fin. Entonces, trabajan con perspectivas cualitativas a partir de entrevistas a docentes o a estudiantes, a través de un análisis de los materiales que desarrollaron las escuelas en el vínculo, ¿no? con sus estudiantes, etc. Ahora, la Secretaría de Evaluación e Información del Ministerio Nacional también quiso ver qué estaba pasando. Pero claro, no puede ir a 3 escuelas y mirar qué pasa en 3 escuelas para decir lo que pasa a nivel país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo una encuesta. Una encuesta, todo esto vamos a ir desarrollándolo a lo largo del cuatrimestre, ¿eh? Una encuesta es algo que permite medir, y por eso
es una de las herramientas de producción de conocimiento cuantitativo. ¿Qué hizo una encuesta? Con una muestra, es decir, una selección de casos, pero una selección de casos de 30.000 casos, ¿sí? Con una muestra que fuese representativa. Esto quiere decir que la elección de los casos se hizo de tal modo que esos resultados reflejaran lo que sucede en el conjunto de todo el país, ¿no? Y bueno, y se hizo esa encuesta donde se le hacía una cantidad de preguntas a docentes, a directivos, a estudiantes y a familias. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento se buscó relevar? O sea, ¿qué cosas indagaban? ¿Qué preguntas se hicieron? ¿Y qué análisis se construyó sobre eso? Es claramente una perspectiva crítica y no conductista, porque no es que buscaron medir, ¿no? O sea, identificar lo que hicieron los docentes y medir si lograron la consecuencia, la conducta deseada o no, sino que lo que buscaron es un conocimiento que permitiera entender, bueno, cuántos se habían mantenido conectados con las escuelas y cuántos no, qué sentidos habían tenido esas formas de conectarse, en qué medida identificaban que había habido aprendizajes o no, y todo eso además cruzado con condiciones socioeconómicas de las familias, con el tipo de población que atiende la escuela, etc. Todo eso da cuenta de una perspectiva crítica. Una perspectiva positivista no va a estar vinculando eso de esa manera con otras condiciones de lo social. ¿Sí? Desde una perspectiva crítica, pero una forma de producción de conocimiento cuantitativa. ¿Sí? Entonces, profe, ahora, sí, en esa encuesta y en otras, sí. porque a mí como docente me llegó una encuesta, pero no sé si era Hubo específica. muchas, Por eso. sí, porque también los sindicatos hicieron varias encuestas para relevar un poco qué pasaba con el trabajo docente. De acá de provincia era, ¿no? Y No sé. SUTEBA hizo una, no sé si SUTEBA, pero bueno, en provincia el propio, la gestión de la dirección de escuelas de provincia también llevó adelante un estudio. UNICEF desarrolló un estudio propio también, así que bueno, nada, hubo mucho. Era de la dirección, por eso Puede te ser. pregunto. Sí. En las preguntas en las que, las preguntas que son abiertas, en las que el sujeto encuestado, digamos, tendría que responder a su criterio, siempre y cuando, bueno, la pregunta esté bien elaborada y demás. ¿No estarían de alguna manera recabando información de tipo, evidencia de tipo cualitativa? Por ejemplo, Sí, es muy buena tu pregunta. Sí, cuando en una encuesta hay una pregunta abierta, el tipo de dato que se recoge es un tipo de dato cualitativo. ¿Por qué? Porque no están teniendo que optar por una respuesta determinada, ¿sí? Para todos, cuando hablamos de encuestas, hablamos de preguntas, lo que llaman preguntas cerradas, que es, por ejemplo, esto, no sé, ¿qué opina usted sobre, típico de los bancos, vieron que ahora llegan cantidad de encuestas por todos lados? ¿Qué opina usted de la atención que recibió telefónicamente? ¿Cómo la calificaría? A, muy buena, B, buena, C, regular, D, malo. Elija la opción. ¿Sí? Eso es una pregunta cerrada. Eso es típicamente cuantitativo. O sea, yo tengo que elegir una y después se cuentan cuántos contestaron una cosa, cuántos contestaron la otra. Ahora, cuando la pregunta es una pregunta abierta, es ¿qué opina usted sobre la atención recibida? Describa lo que le pareció, qué aspectos, no sé, le parecieron buenos y qué aspectos le parecieron malos. Ahí, el tipo de información que se vuelca es cualitativo, porque cada sujeto va a decir lo que le parezca, ¿sí? Desde su propia perspectiva. Ahora, cuando se procesa eso, se puede procesar desde una lógica cualitativa o se puede procesar desde una lógica cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Desde una lógica cualitativa yo puedo agarrar todas esas respuestas de todos los que contestaron la pregunta y hacer un análisis cualitativo de esas respuestas. Claro, si eso me lo contestaron 50.000 personas, es imposible hacerlo. No puedo leer las 50.000 respuestas y analizar cualitativamente el sentido que cada uno quiso poner, etcétera, etcétera.
Ahora, puedo procesarlo cuantitativamente. ¿Qué quiere decir? Que yo esas respuestas, que son todas muy distintas, leo algunas, a partir de leer algunas construyo categorías y luego las proceso por esas categorías. Es decir que, si bien la respuesta fue abierta, la transformo luego en un procesamiento cerrado. ¿Sí? Pero sobre esto vamos a seguir de vuelta. Disculpe, yo sé que parece que estuviese vendiendo no sé qué cosa y todo el tiempo digo, pero vamos a ir de a poquito viendo todo esto a lo largo de la cursada. Claro, o sea, eso se haría a partir de, por ejemplo, revisar todas las respuestas y poder establecer esas categorías. Claro, eso es cuando yo no tengo categorías predefinidas, o claro, no quiero tenerlas porque quiero ver qué es lo que emerge, pero después, a partir de mirar alguna de esas cosas, establezco categorías y proceso el conjunto de las respuestas en función de esas categorías. Claro, y ahí inevitablemente estaría... Volvés a una lógica cuantitativa. Claro. Para ser más correcta, no es que establezco categorías, porque ahí estaría hablando de una perspectiva cualitativa. Lo que establezco son valores de variable y proceso las respuestas en función de la definición de una variable y los valores de esa variable. Ya veo. ¿Sí? Sí. Ahora, profe, volviendo a la parte más técnica de la ¿podemos hablar en las ciencias sociales de un paradigma realmente consensuado? O sea, que la definición de Kuhn de paradigma es que toda la comunidad científica está de acuerdo, o mayormente de acuerdo, ¿no? Siempre va a haber alguna discrepancia, pero hay un consenso en la comunidad científica. En el momento en que se da esta dicotomía entre cualitativa y cuantitativa, que la sigo escuchando muchas veces, ¿podemos hablar de un paradigma dentro de las ciencias sociales o son dos? No, es esto. Primero, de cualitativo y cuantitativo, no es que las vas a seguir escuchando, es como se configura el campo, ¿eh? Y no solo vas a escuchar, vas a leer, vas a trabajar de aquí y por el resto de tus días. Ahora, incluso lo de cualitativo... Me la voy a casar, me voy a poner cuantitativo y cualitativo. Eso. Ahora, eso solo tampoco me dice todo, porque por supuesto, como pasa siempre, después dentro de las perspectivas cualitativas de producción de conocimiento, o las lógicas cualitativas de producción de conocimiento, se puede trabajar con metodologías muy distintas, análisis del discurso. Dentro del análisis del discurso también tenés distintas metodologías. Análisis hermenéutico, análisis crítico del discurso, en fin, yo no soy especialista en el tema, pero hay distintas. Después, todo lo que es la corriente de las etnografías, y también tenés distintas formas de etnografía. Después, todo lo que es la investigación participativa, ¿no? Participación-acción, corriente participativa, hemoparticipativa, bueno, en fin, distintas líneas dentro de eso. Entonces, incluso dentro de lo cualitativo tenés un sinfín de formas de producción de conocimiento, todas que se inscriben en lógicas cualitativas. ¿Sí? Entonces, ¿hay un consenso? Ahora, vuelvo a lo tuyo. Esto quería aclararlo para decir, cual y cuanti va a seguir apareciendo, y no solo va a seguir apareciendo, sino que se va a ir complejizando. Ahora, respecto de tu pregunta, efectivamente, Kuhn habla de un paradigma, y lo que dice es, cuando hay una ruptura paradigmática, hay un momento de transición donde pareciera que conviven paradigmas distintos, pero es un momento de transición hasta que se configura un nuevo paradigma. Pero ¿qué es lo que estaba mirando Kuhn? Las ciencias duras. Entonces, una de las críticas que se le hacen a Kuhn, con todo lo que Kuhn aportó, fue un aporte extraordinario y fundamental, que cambió la manera de mirar las ciencias y de la epistemología de las ciencias. Pero lo que dicen es, de vuelta, lo que Kuhn plantea sirve para pensar las ciencias duras. En el caso de las ciencias sociales, ese aporte de Kuhn nos permitió plantear que no hay un único paradigma, sino que los paradigmas son históricos y son construcciones sociales, pero en el caso de las ciencias sociales no es que un paradigma reemplaza a otro, sino que hay que convivencia paradigmática. Y hoy, incluso en las ciencias duras hay convivencias paradigmáticas, ¿eh? Porque hoy yo no entiendo nada de esto, pero incluso dentro de la física, por ejemplo, hay entre todo lo que son, ahora no me va a salir el nombre seguro, pero la mirada de
de las dimensiones más macros, digamos, del mundo natural y de la física, a lo que es la mirada de la cuestión más pequeñita, hay paradigmas distintos acerca de cómo comprender esos fenómenos. Entonces, hoy ni siquiera desde las ciencias duras sostienen esa idea de la perspectiva de un único paradigma, ¿no? Pero en las ciencias sociales es por excelencia, hay múltiples paradigmas que conviven y que en algunos casos disputan entre sí, en muchos casos diría, disputan entre sí. Ahora, igual hay un punto en el que lo que planteaba Kuhn acerca de que un paradigma existe porque hay un cierto consenso, eso sigue siendo legítimo, digo, funciona así, porque un paradigma determinado dentro del campo crítico, dentro de las ciencias sociales, puede ser reconocido como paradigma por distintos cientistas sociales porque hay algún consenso acerca de que esa perspectiva de producción de conocimiento es legítima. Entonces, no podemos hablar de un consenso único y general, pero sí tenemos que hablar de que hay consensos en comunidades académicas. Y una pregunta, esos consensos, esos paradigmas, o sea, por lo que estaba tratando de leer en los diferentes textos, sí, se ven reflejados, ¿no? Pero son aclarados en el momento de los trabajos, por ejemplo, uno aclara desde qué perspectiva o desde qué paradigma se posiciona para hacer determinado trabajo. Sí. ¿O no es necesario? No, sí, se aclara. No necesariamente en todos los trabajos. De hecho, ustedes han leído textos científicos y no dicen, el autor no dice primero de todo, yo me inscribo en el paradigma tal y tal, ¿no? Pero una al leerlo puede reconstruir en qué paradigma se inscribe ese autor y desde dónde está produciendo, desde dónde está analizando y desde dónde está hablando. Ahora, en los proyectos de investigación, cuando uno mira un proyecto de investigación bien diseñado y bien formulado, siempre tiene lo que se llama un apartado metodológico, y en ese apartado metodológico, si está bien hecho, algo dice de la inscripción paradigmática. A veces lo dice más general, a veces lo dice más acotado. ¿Sí? No importa eso, porque a veces la preocupación y para el sentido mismo del proyecto con decir algo muy general es suficiente. Ejemplo, qué sé yo, esto, en el campo de la investigación sobre políticas educativas es muy habitual que simplemente se diga nos inscribimos en un paradigma crítico. Fin. Digo, con eso está muy claro desde dónde estamos mirando el Estado, desde dónde estamos mirando lo social, etcétera, ¿no? Ahora, quien trabaja, por ejemplo, con análisis del discurso, tiene que hablar con mucha más precisión en qué paradigma se inscribe y qué metodología de análisis del discurso va a utilizar. Porque ahí sí hay reglas metodológicas de seguimiento que son muy precisas y que es importante enunciar desde el momento mismo de la formulación del proyecto. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un paréntesis, porque ya se nos fue una hora. Quería darle un espacio a Cande, que preparó una devolución para ustedes sobre toda su participación en el foro, a partir de la actividad que habíamos iniciado en el encuentro del martes pasado. Y después que Cande hace la devolución, volvemos al módulo 2 y ya cerramos, ¿sí? Cande. Dale, buenísimo. Bueno, es un poco continuar el tema que veníamos charlando, porque la actividad que tenían para hacer en el foro, la actividad de esta semana del módulo 1, tenía que ver con justamente ponerse un poco en los zapatos, en la piel del investigador o de la investigadora en ciencias sociales. Entonces, tenía que ver con un elemento clave de la acción de investigar, de la actividad investigativa, que es formularnos preguntas y definir justamente los temas que vamos a investigar. Entonces, la iniciamos la semana pasada, habíamos visto un videíto en clase
que tenía que ver con una situación en una escuela, era un videito, ¿se acuerdan? El nombre era Vestido Nuevo, y la idea era que ustedes identifiquen un tema y justamente planteen algunas preguntas. Bueno, en realidad lo que quería traer como para compartir, más allá de que la actividad todos fueron participando en el foro y hubo una participación bastante masiva, muy buena y demás, estuvo buenísimo todas las preguntas que plantearon y los interrogantes y los temas. Los temas fueron muy diversos, desde la formación de la familia, de los docentes, hasta reglamentos escolares, quién dice que está prohibido o no está prohibido. Habían algunos temas vinculados incluso al bullying, a los estereotipos, a cómo incorporar las diversidades en el aula, la formación de la identidad, incluso algunas cuestiones de autoestima. Había como una cantidad de temas súper amplia, lo cual nos deja ver en algún punto cómo de un mismo suceso social, de una situación muy específica que veíamos en el video, podemos plantear una complejidad y una cantidad de temas muy distintas y verlo desde distintos puntos y analizar distintos elementos dentro de lo que hace a ese suceso que estamos observando. Todos observamos la misma situación, pero decidimos analizar y trabajar sobre temas distintos, sobre aspectos distintos del mismo suceso, lo cual lo hace muy interesante y habla un poco de lo que es investigar y de lo que es ser investigador, definir y darle el contorno de los temas a los que nos vamos a dedicar es parte de esa tarea. En ese sentido, darles una gran felicitación por el trabajo que hicieron y por la diversidad de temas que fueron eligiendo, que estuvo muy interesante. Yo lo que hice fue armar como una pequeña, traté de retomar algunos ejemplos de algunas preguntas y demás, y armar una categorización, por así decirlo, de algunos tipos de preguntas que uno suele hacerse en la vida cotidiana, cuando ve cosas que le llaman la atención o sucesos sociales a los que analizar, pero que no necesariamente tienen que ver con la lógica investigativa que vamos a tratar de ahondar a lo largo de esta materia, que son preguntas interesantes, preguntas que hasta podríamos discutir largo y tendido, porque nos traen un montón de cosas muy, muy, nada, estimulantes, incluso para preguntarnos y para charlar, debatir, pero que no necesariamente responden a la lógica de investigación, es decir, que pueden servir para corroborar, pero no necesariamente para generar conocimiento y para tratar de comprender y conocer un determinado suceso, ¿sí? Entonces la idea, yo armé en algún punto algunas preguntas que, por ejemplo, estaban más centradas en la intervención, ¿sí? No eran preguntas que estaban focalizadas en conocer, sino más bien en cómo intervengo en la realidad misma. Ahora les voy a dar algunos ejemplos que son preguntas absolutamente válidas, pero que tienen objetivos diferentes a las preguntas de investigación que se proponen conocer conocimiento, que incluso uno no tiene en este momento, que no es que yo lo googleo y aparece, sino un conocimiento sobre el que tengo que generar determinados, tengo que buscar, bueno, muchas de los instrumentos de los que hablaba Fernanda hoy son justamente entrevistas, observaciones, todo ese tipo de herramientas que me sirven a mí para dar respuesta a esa pregunta que no tiene respuesta automática o rápida googleándolo en el buscador de internet. Entonces aparecían también algunas de esas preguntas de intervención o de corroboración, o preguntas cerradas que tienen respuestas de sí o de no, o respuestas que no tienen posibilidad de desarrollo, es decir, respondo sí o respondo no, y después no tengo nada más que buscar e investigar en el campo. Les voy a dar algunos ejemplos para que podamos ponerle nombre, y algunos ejemplos que ustedes incluso fueron armando en sus respuestas en el foro. Por ejemplo, ¿cómo sería una pregunta de intervención?
que no tiene que ver con lo que decíamos antes, las lógicas de la investigación. Son preguntas que se proponen transformar la realidad, digamos. Por ejemplo, una pregunta que encontraba entre las que ustedes postearon tenía que ver con cómo se puede integrar la perspectiva de género en la investigación, o cómo desestructurar los estereotipos de género en la escuela, que tienen que ver con cosas que yo quiero transformar y no necesariamente cuestiones que yo quiero conocer más al respecto, sobre lo que yo después quiero generar conocimiento, sino más intervenciones que buscan cambiar la realidad misma, ¿sí? ¿Qué medidas debería tomar el docente en casos como los que se ven en el video? Eso es una pregunta de intervención y no necesariamente una pregunta sobre reflexión o producir conocimiento para dar respuesta, porque no tengo... Responde a lógicas distintas, aunque igual la investigación muchas veces tiene una pata en la acción, uno puede generar conocimiento sobre un tema y después intervenir en la realidad misma, pero son en tiempos distintos. Y ya vamos a ver, hay metodologías que lo piensan más articulado que otras, pero generalmente la forma en que planteamos la pregunta va a ser diferente. Por otro ejemplo, en relación a las preguntas cerradas. Una pregunta cerrada que traigo de las que ustedes fueron armando puede ser: ¿el bullying puede controlarse? ¿Actúa éticamente el docente en el video? Son preguntas que puedo responderlas con sí, se controla el bullying. No, el docente no actúa éticamente en el video. Pero no me llevan o no me movilizan a generar distintos instrumentos, dispositivos para construir conocimiento, para conocer un proceso complejo de la cultura o un proceso social, etcétera, a través de la investigación, ¿sí? Son preguntas cerradas, que lo que tengo que hacer es, capaz son incluso temas interesantes, pero la forma en que yo planteo la pregunta debería estar problematizada para que a mí me abra una concepción más compleja que me permita justamente ahondar en esa problemática de una forma más profunda, que me habilite justamente a conocer en profundidad ese tema y no con una respuesta que simplemente se responda generalmente con una palabra o con dos o con un monosílabo, ya lo terminamos resolviendo. Entonces, ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está la producción de conocimiento que tendríamos que hacer en relación a ese tema? ¿Sí? Otros ejemplos... había algunas preguntas que estaban muy interesantes que tenían que ver con reflexiones personales. ¿Qué hubiera hecho yo si era la docente? Que están buenísimas, pero que tampoco me llevan justamente a esta idea de lo que me propone la investigación, que tiene que ver con no comprobar, sino conocer, y conocer desde una visión analítica compleja, ¿sí? Esto tiene más que ver con una reflexión, hasta incluso para mi propio desempeño profesional o autocrítica o lo que querramos decir. Bueno, lo que quería como poner, en realidad hay muchas, iba a poner más ejemplos, pero tampoco quiero que se vaya demasiado y capaz a ustedes les genera dudas y está bueno que haya intercambio. Hay distintas formas de presentar esta pregunta, que va a ser la pregunta disparadora de lo que uno después va a producir de conocimiento y demás, y la forma en que nosotros planteamos esta pregunta, hay veces que es como casi un problema de cómo la redactamos, cómo la definimos en el escrito, digamos, porque tal vez yo traía acá un ejemplo de, uno puede preguntarse una pregunta cerrada, problematizarla y transformarla en una pregunta de investigación, ¿sí? Por ejemplo, el colegio, los docentes, ¿colaboran con formar estereotipos de género? Y ahí tenemos una pregunta cerrada, ¿sí colaboran, no colaboran? Pero esa pregunta cerrada nosotros la podemos problematizar, la podemos ampliar, la podemos pensar de una forma más compleja, ¿sí?
y transformarla en una pregunta de investigación. Por ejemplo, esa misma pregunta la podríamos pensar desde las representaciones, preguntarnos cuáles son las representaciones que tienen los docentes en esta escuela, que estamos viendo en el video, ¿sí?, sobre las identidades de género, por ejemplo, ¿sí? Ahí estamos poniendo en juego elementos distintos y ya no es una pregunta que puedo responder ni googleándola en internet, ni buscando ni haciendo una respuesta cerrada, sí, no, ¿sí? Es una pregunta que me lleva a decir, bueno, tengo que ver cómo puedo hacer para saber cuáles son esas representaciones. Tengo que hacer entrevistas a los docentes, me tienen que contar qué piensan sobre las construcciones de la identidad de género, qué piensan de sus estudiantes, ahí aparecen, se ponen en juego un montón de otras dimensiones que me llevan a necesitar construir conocimiento al respecto, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre una pregunta cualquiera, una pregunta interesante, relevante para la sociedad incluso, y una pregunta de investigación, que me abre la puerta a construir conocimiento. Entonces, uno a veces tiende a hacer preguntas prescriptivas, preguntas o cerradas, o que buscan intervenir, y son justamente el tipo de preguntas que nos llevan a otros tipos de intervenciones, y no necesariamente de investigación. La investigación siempre me tiene que abrir y plantear una perspectiva que me permita conocer más sobre ese determinado tema que definí. Yo definí el tema y a partir de eso planteo esa pregunta compleja, problemática, que me despierte y me requiera justamente poner en juego muchas de estas herramientas e instrumentos que planteaba también Fernanda en la descripción anterior. Entonces ahí fueron como algunas de las preguntas que yo fui viendo, muchas también fueron súper atinadas y muy cercanas a lo que se propone en la investigación, y otras tenían como estas otras características que tendríamos que reversionar, no sé si esa palabra existe, pero reversionar y transformarlas en justamente problematizarlas, sería la palabra, para que se transformen en preguntas de investigación según estos criterios que decíamos recién. No sé si quedó claro o fui tan rápido que al final no se entendió nada. Capaz Fernanda me puede ayudar a completar las ideas, pero esa es un poco la idea de tratar de salir, porque nos toca muy de cerca la idea de ver cualquiera, bueno, mejor, veo que en el chat me hacen apoyo emocional. No, pero en ese sentido, sí, Fer. No, que no había visto que había un montón de participaciones en el chat, sí. No, es simplemente eso, tengamos en cuenta cuando pensamos en las preguntas de investigación que tienen características bien particulares, que las transforman en preguntas distintas a las que podemos hacer en general para pensar cualquier suceso social, y que tienen que justamente habilitarnos esta búsqueda de conocimiento, y un conocimiento que no se resuelve googleando en internet, sino que requiere que yo produzca conocimiento nuevo. Y en esa lógica es que tenemos que tratar de construir, y después aparecen un montón de otros condimentos, no es tan sencillo como eso, porque también hay que direccionar muy bien qué tipo de conocimientos queremos construir, en dónde, en qué contexto, contextualidad. Todo eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero por lo menos tener en mente hacia dónde nos tienen que llevar este tipo de preguntas tan particulares que son las preguntas de investigación. Bueno, nada, eso fue un poco la devolución de lo que pude ver de sus increíbles participaciones en el foro. No sé si quieren agregar algún comentario, preguntarle algo a Cande o... No había visto que el chat había seguido para abajo, no sé por qué no se me va actualizando, y acá me habían apuntado que era física cuántica lo que yo estaba tratando de decir antes, que no me salía.
Estaba pensando mientras la escuchaba a Cande, que una de las cuestiones que nos pasa es que cuando hablamos de preguntar, hablamos de algo como muy, muy básico y propio de lo humano, ¿no? Sin embargo, las preguntas tienen sentidos muy distintos y hay cualidades distintas del acto de preguntar, que tiene que ver con el tipo de pregunta y con la finalidad de la pregunta. Y el tipo de pregunta que supone una investigación es la menos común de todas. No quiere decir que es la más importante, de ninguna manera, digo, pero es la menos común de todas, porque normalmente cuando preguntamos o para chequear si el otro sabe algo que una ya sabe, eso es típico de la educación, ¿no? O preguntamos porque es algo que no sabemos, pero que podemos ir y buscar y tener la respuesta, o porque googleamos, o porque vamos y miramos en un lugar determinado, o lo que fuese. La pregunta, tratando de establecer de antemano qué es lo que no sabemos y no podemos respondernos, y que entonces vamos a producir ese conocimiento, es una pregunta que nunca formulamos, porque no es que naturalmente vamos a ponernos en el proceso de producción de conocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene de peculiar la pregunta de investigación, que hace que se nos vuelva tan patinosa, que se haga en alguna medida escurridiza, incluso para quienes somos investigadores con muchos años de experiencia, digo, de formular preguntas, y aún así, cuando empezamos un proyecto nuevo y tenemos que definir las preguntas de investigación, es un largo y trabajoso proceso en el que de a poquito nos vamos acercando a las preguntas a formular, ¿sí? Insisto con esto, no quiere decir que son más importantes. Digo, una pregunta que va a resolver o que permite dar una respuesta a alguna situación social urgente, por ejemplo, es quizás mucho más importante que una pregunta de investigación. Entonces, no es un tema de jerarquías, pero sí es un tema de hábitos, de formas de preguntar. Y esta forma de preguntar es una forma de preguntar que no tenemos de ningún modo incorporada. Por eso hay que ir trabajando y construyendo de a poco, ¿sí? Profe, Sí. una consulta. Respecto al objeto, sí. Al objeto que se va al objeto de investigación. Sí. Eso, o sea, nace a partir de de la pregunta de investigación. Qué buena pregunta esa pregunta. En realidad, el objeto se le llama objeto en el sentido, no porque sea un objeto, sino es el objeto de conocimiento, o sea, aquello sobre lo que quiero producir conocimiento, ¿sí? Y por ejemplo, en las ciencias naturales, dependiendo de qué, puede ser algo muy concreto. Yo voy a producir conocimiento sobre, no sé, tal aspecto anatómico de la hormiga, por ejemplo. Pero igual en las ciencias naturales puede ser algo no tan concreto, como cuestiones de la energía, por ejemplo, que no es algo visible, identificable, ¿no? Aislable de otras variables. Ahora, en lo social, el objeto de conocimiento no es algo que está ahí, sino que en buena medida es lo que yo construyo sobre lo social, es decir, lo que yo defino que quiero conocer, y eso recorta o construye el objeto de conocimiento. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque el objeto de conocimiento en alguna medida se va construyendo a la par que se va construyendo la pregunta. Ah, está bien. ¿Sí? Sí. Esto no quiere decir que es pura construcción, porque hay un algo de la realidad social sobre la que me estoy apoyando y a partir de la cual me estoy preguntando, ¿no? Pero bueno, digo, siempre hay ese juego en el que, en la medida en que voy definiendo más claramente, hay una profesora, fue profesora mía y que es alguien que es una referente en el campo de la investigación en educación y de la metodología de investigación, que es María Teresa Sirven. Ella decía, es como ir haciendo foco. Y es así realmente, ¿no? Es el proceso en el que, desde el momento en que uno dice,
yo quiero investigar sobre tal cosa. Por ejemplo, digo, yo hace ya unos años sí quería investigar sobre la carrera docente, ¿no? Ahora, de ese momento que digo, bueno, yo voy a investigar sobre la carrera docente, hasta que termino de definir qué es precisamente lo que me estoy preguntando, qué implica eso acerca de qué quiero investigar, y por lo tanto, cómo estoy definiendo mi objeto de investigación, va cambiando. Y es un proceso que se va definiendo en conjunto. Y ahí les puedo poner un primer ejemplo, muchos de ustedes son docentes. Muchos hablan de carrera docente refiriendo a la formación docente, como si fuese la carrera universitaria, la carrera de formación docente. Entonces, hablar de carrera docente remite a eso, a la formación docente. Otros hablan de carrera docente como si fuese trabajo docente, como sinónimo, ¿no? La carrera docente es, bueno, el desarrollo del trabajo docente. Y otros hablan de carrera docente asimilándola de escalafón. La carrera docente es la escalerita de puestos que se pueden ocupar como docente, ¿no? Entonces, estamos hablando de una misma etiqueta, carrera docente, pero remite a cosas distintas. Bueno, una primera cuestión que tenemos que definir, si vamos a investigar sobre eso, en todo caso lo que nos pasó con mi equipo, es, bueno, ¿qué estamos nominando con carrera docente? ¿Qué definición hacemos nosotros? Y la primera definición que dijimos es, bueno, no es ninguna de esas tres. Y tampoco es una mezcla de las tres, sino que es los recorridos que construyen los docentes, y que esos recorridos tienen una doble determinación, porque hay una parte que se determina por el estatuto del docente y por las políticas, y ahí sí tenemos la escalerita, los puestos, las formas en que se pasa de un puesto al otro, ¿no? Si es por concurso, si no es por concurso, cómo se accede, etcétera. Pero después están los recorridos que hacen los propios docentes, adentro de esa estructura definida desde la regulación institucional. Institucional me refiero al sistema, ¿no? No a la escuela, institucional en el sentido de la institución política. Entonces, nosotros terminamos, y lo estoy simplificando, pero terminamos definiendo la carrera docente como aquello que define la regulación de las trayectorias posibles de los docentes desde la dimensión institucional del sistema educativo y a la vez la dimensión biográfica de los recorridos que cada docente construye dentro de esos caminos trazados, dentro o por fuera, digo, porque ahí hay decisiones, de los caminos institucionalmente trazados. ¿Sí? Todo es, llegar a ese punto fue todo un proceso. Es más, diría que fue en alguna medida una primera parte de la investigación en sí misma. Entonces, ¿ahí qué pasó? Hay una construcción de un objeto de conocimiento que al mismo tiempo implicó una construcción teórica de una categoría y además la construcción de una pregunta de investigación. Y todo eso Claro, parte de un proceso. es como igualmente me parece que es la parte, sí, la parte más importante, ¿no? Porque si uno no tiene claro, es como que se pierde un poco. Porque es como Nunca que lo los tenés objetos... claro desde el principio, ¿eh? Eso bueno. es parte del proceso. Nunca se tiene claro desde el principio. Okay. Gracias. Por eso también, en general, es recomendable que las investigaciones, cuando es sobre un tema nuevo, porque muchas veces son investigaciones que abordan como un nuevo aspecto de algo que ya se viene trabajando de antes, ¿no? Entonces ahí ya se conoce, ya hay una serie de precisiones y demás. Pero cuando un investigador o una investigadora está entrando en algo nuevo, es muy importante que piense en una primera etapa que se llama etapa exploratoria, o un primer proyecto de investigación de tipo exploratorio. ¿Por qué? Porque es esto, bueno, primero tengo que explorar, yo tengo algunas ideas, también empiezo leyendo qué es lo que ya he investigado, qué es lo que he producido, y eso me ayuda también a precisar preguntas e ideas, pero después también tengo que explorar un poco eso que me está atrayendo y generando curiosidad, para ir conociendo, y a partir de eso que voy conociendo y explorando, puedo ir precisando el foco, como si fuese las viejas cámaras. Claro, la mayoría de ustedes ya nacieron con las cámaras digitales y los focos automáticos, pero antes, les más viejes, había todo un proceso para sacar fotos que era cómo ir poniendo en foco.
que era complejo, digo, porque a veces incluso, bueno, las cámaras más sofisticadas había que controlar varias cuestiones, ¿no? Pero como uno iba girando y de a poquito se iba encontrando el punto exacto en el que la imagen se veía definida. Bueno, esto sería algo similar, ¿sí? Acá dice si el objeto de conocimiento es el recorte de la realidad. Bueno, es esto que decíamos, es el recorte de la realidad, pero también es algunas precisiones y construcciones teóricas sobre ese recorte de la realidad. ¿Sí? De vuelta acá también depende, y ya de paso vamos retomando el módulo que vamos a empezar, también depende de la perspectiva paradigmática en la que me inscriba, porque si me inscribo en una perspectiva positivista, te diría, sí, el objeto de conocimiento es el recorte de la realidad con precisión sobre el cual identifiqué 2 variables, o 3 variables, o 4 variables, y voy a analizar cómo se comportan esas variables. ¿Sí? Entonces ahí sí es puramente el recorte de la realidad. Desde una perspectiva crítica diríamos, bueno, no, en primera instancia es un recorte de la realidad, porque yo digo voy a trabajar sobre esto, voy a investigar sobre esto. Pero a partir de ahí hay un proceso de construcción del objeto de conocimiento, que es todo esto que estaba relatando. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces, no ahora, que sí, en esta semana, el módulo 2. Cuando entren al campus, al aula, en el módulo 2 van a encontrar que hay una imagen como esta. Disculpen, voy a compartir un minuto pantalla. Es media chiquita, pero creo que se va a ver. ¿La ven ahí? Sí, se ve perfecto. Bueno, esa imagen son 2 personas discutiendo si lo que están viendo es un 6 o un 9. Es una imagen que justamente lo que nos trae es esta idea de, bueno, cómo el punto de vista también determina qué es lo que vemos y cómo interpretamos lo que vemos, ¿no? Si yo lo que estoy mirando es, en este caso, un 6 o es un 9. Sin embargo, desde las ciencias sociales, las maneras distintas de ver no tienen que ver con mirar la misma cosa de un lado o de otro, solamente en todo caso, sino con comprensiones distintas de eso que estamos viendo, ¿sí? No es solamente si yo me pongo en un lado y miro un 6 o me pongo en otro lado y miro un 9, sino, por ejemplo, la contraposición entre quienes ven ahí un número y los que ven una construcción cultural, histórica, creada por el ser humano para representar un aspecto de la realidad que son los sistemas numéricos, y dentro de esos sistemas numéricos un sistema numérico arábico, decimal, que utiliza ciertos símbolos que nosotros identificamos como un 6 o como un 9. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que una primera contraposición tiene que ver con el punto donde me paro para mirar de manera directa eso que miro, y es, bueno, ¿qué interpretación veo sobre un determinado aspecto de la realidad? Pero hay un tema anterior a eso, que sí es la perspectiva paradigmática, y que en algún punto podríamos decir es casi la cosmovisión que tenemos en el sentido más amplio, ¿no? De nuestras concepciones amplias sobre lo social, lo cultural, etcétera, y que ahí también es la perspectiva paradigmática de si lo que vemos es la realidad de manera directa, y eso lo diría una perspectiva positivista, la única realidad es lo que veo, y lo que veo es así, o interpreto eso que veo como algo que es construido históricamente y que por lo tanto también puede ser interpretado y entendido y analizado de formas distintas. Pero que no de formas distintas solamente porque lo miro de un costado o del otro, sino por cómo entiendo qué es eso que estoy mirando. ¿Sí? Ese es el dilema, o no el dilema, diría la complejidad y al mismo tiempo la riqueza de estar estudiando lo social. Que todo el tiempo nos desafía por lo que implica en términos de
como seguramente escucharon en los audios de este primer módulo, en términos de su radical incompletitud, en términos de su modificar permanente, siempre está siendo, nunca es, ¿sí? Como decía Paulo Freire, siempre está siendo y por lo tanto cambia, y del hecho de que nosotros somos parte de eso, no estamos por fuera, no podemos estar nunca por fuera, aun cuando desde la perspectiva o desde el paradigma positivista se procure poner al investigador por fuera de eso, pero es en todo caso un acto forzado, digamos, ponerse por fuera, porque el investigador es parte de la sociedad sobre la cual está buscando generar conocimiento, y por lo tanto está implicado y está atravesado de supuestos, conjeturas, opiniones, perspectivas, posiciones, algunas conscientes, algunas inconscientes, algunas racionales y explícitas, y otras implícitas e incluso menos vinculadas con lo racional y más con lo emocional. Todo eso está en juego. Ahora que yo diga esto, ya también me posiciono en una perspectiva, ¿no? Claramente, que es que no estoy pensando la ciencia desde una perspectiva positivista, sino desde una perspectiva crítica. Bueno, ya se nos fue el tiempo de una manera alucinante. Esto les quiero advertir, ustedes recién me conocen, hace una semana nada más, pero me pasó siempre. Haremos un esfuerzo por tratar de que no se vuelvan clases insoportablemente largas. Cande, ¿querés contar un poco de la actividad para esta semana? Ustedes van a tener, igual que la vez pasada, los audios, tienen la bibliografía, no hay PowerPoint esta vez, pero de alguna manera pueden retomar el anterior. Creo que no hay PowerPoint esta vez, ¿no? No, esta semana no. Pero pueden apoyarse en el anterior y, bueno, Cande, si querés contar un poquito. Sí, y también, además, o luego de escuchar los audios y de leer la bibliografía, la idea es que participen de una actividad que tiene que ver justamente con las perspectivas paradigmáticas de las cuales habló bastante Fernanda en este encuentro que fuimos introduciendo, y que claramente cuando vayan al texto de Bogdewicz van a poder darle como un poco más de contenido y sustancia a lo que ya venimos introduciendo en términos más genéricos, más generales. La idea es la siguiente: armamos un cuadro comparativo, donde justamente ponemos a dialogar estas tres posiciones, estas tres perspectivas, en realidad, la perspectiva positivista, postpositivista y el paradigma crítico, ¿sí? Voy a compartir pantalla, creo que va a ser lo más sencillo para que lo vean. Una ventana, ahí va. Bueno, ¿cuál es la idea? Me avisan si están viendo el cuadro o no lo están viendo. Creería que sí, ¿no? Nosotros lo que hicimos en esta actividad es compartir este cuadro, que va a estar en un Google Docs, ¿sí? Es decir, va a estar en un documento compartido. Por ende, la idea es que que absolutamente todos podamos ir sumando a este cuadro comparativo información en función de ciertas categorías. O sea, tenemos acá los tres paradigmas, y acá en esta columna en vertical tenemos las distintas categorías. La primera es concepción y finalidad de la ciencia y modelo de referencia, concepción del conocimiento científico, concepción del mundo social, concepción de la teoría y la empiria y la relación entre ambas, rol de la investigadora y su relación con el objeto de estudio. Todas estas categorías ustedes las van a ir pudiendo identificar en el texto de la bibliografía obligatoria. La idea es que ustedes elijan algunos de estos puntos y completen con información. No todos, sino algunas o sea, nosotros les proponemos que completen, que hagan entre 1 y 2 intervenciones en este cuadro. ¿Por qué 1 y 2 y no todo el cuadro completo? Porque la idea es que vayamos armándolo
colectivamente, ¿sí? Que no sea uno que lo hace y lo pega directamente a toda la información, sino que sea como un trabajito de hormiga, donde cada quien va agregando información, va dándole mayor solvencia o sustancia a lo que, al cuadro, que finalmente el producto que resulte sea resultados, valga la redundancia, de todo lo que fueron armando. No se haría en grupo, veo que están preguntando por el chat, sería intervenciones individuales, ¿sí? Cada quien ingresa en este documento, que está el link compartido en el aula, en la actividad ustedes van a cliquear y les va a llevar al link, y hacen una o dos intervenciones en una o dos de estas categorías de uno o dos de los paradigmas. No sé si me explico. La idea es que elijan alguno de estos ejes y también pueden utilizar, no sé si están habituados a usar el Google Docs, después de un año pandémico creo que todos ya nos vimos confrontados con esta herramienta, pero si alguien tiene dudas nos puede escribir y hay tutoriales también en YouTube y demás, pero el Google Docs te permite hacer comentarios, ¿sí? Y entonces ustedes poniendo comentarios también pueden hacer sugerencias a alguien que haya escrito primero o después. La idea es que se genere interacción en el documento, que todos sumemos información y también compartamos, opinemos, planteemos si tenemos alguna discordancia, si estamos en desacuerdo o de acuerdo con lo que planteó algún compañero. Ese es un poco el ida y vuelta que queremos lograr en el documento, que después seguramente en una segunda etapa lo vamos a limpiar, lo vamos a terminar para que nos quede una versión más cerrada que podamos incluso utilizar para estudiar y demás. Pero en esta primera etapa la idea es que se descontrole un poco el documento, pero en un buen sentido, en el sentido de que se genere interacción en el cuadro comparativo y que ustedes puedan ir sumando todo lo que consideren importante, respetando siempre esas categorías y esas, o sea, las categorías que les planteamos en el cuadro. Pero bueno, esa es la propuesta de la actividad de esta semana. Si llega a haber algún problema, que no debería suceder, pero si llega a haber algún problema de acceso, me escriben también por privado, pero deberían tener todos habilitado el acceso con simplemente usar el link. Pero bueno, siempre pasan cosas, así que me escriben si están teniendo algún problema de acceso. ¿Quedó alguna duda? En este caso, no es grupal la actividad, aunque después, porque retomando un poco lo que planteó Fernanda en la primera clase, la entrega de lo que va a ser la primera instancia de evaluación va a ser grupal, y van a tener que posiblemente retomar algunas de estas actividades que hicieron individuales, pero esa reconversión que se va a hacer grupalmente va a suceder en una segunda etapa. Por ahora seguimos interviniendo de manera individual, aunque ya están armados los grupos y está buenísimo, pero todavía no estamos necesitando que hagan uso de esas agrupaciones. Lo vamos a dejar para futuras actividades. Con respecto a los grupos, profe, quería decirle a los chicos, porque no todos estaban en el grupo de WhatsApp, y por ahí hay alguno que no está, que armamos un Drive, por iniciativa nuestra, ya tenemos experiencia en esto online. Los grupos que no están en rojo se pueden sumar tranquilamente, porque los grupos que están en rojo se cerraron o en 4 o en 6, ya están cerrados y no aceptan más miembros, y los que están en blanco y tienen menos de 6 pueden integrarse los que quedan sueltos. Genial. Lo subí, me lo había compartido una compañera que ahora no me recuerdo el nombre. ¿Vos eras? Qué genial. No, sí, la que organiza las cosas. La delegada. No, bueno, sí, me lo compartiste vos entonces, y yo lo subí al aula virtual. Quedó en el módulo 1 y incluí también como parte para que los que no estén en el WhatsApp o que no, se les haya traspapelado puedan acceder y anotarse en los grupos desde ese mismo compartido que decía Luana.
Y lo otro también, para que sepan, que me surgieron algunas dudas, no quiero extender, perdón, pero solamente para retomar, porque capaz alguien tiene la misma dificultad y se soluciona muy sencillo. Había algunos problemas para acceder a las actividades en sí, que les aparecía como la explicación del módulo, pero no tenían el acceso a las actividades. Si ustedes ingresan al aula virtual, en el margen izquierdo les aparece en los titulitos donde va a aparecer clase de inicio, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Tienen que seleccionar ahí para que los lleve directamente al módulo y ahí les va a aparecer el desagregado de actividades, de bibliografía, el acceso a las carpetas, ¿sí? Porque si ustedes los ven desde el panel de inicio, no les aparece todo el desagregado de cada una de las actividades. Así que ténganlo en cuenta y también sepan que voy a subir en esta semana, en estos días, la grabación de esta clase también. Pueden decirle a aquellos que no se hayan podido conectar que va a estar disponible también en el aula, así como también subí la de la clase pasada. Creo que esos fueron todos los anuncios parroquiales. Ahí alguien preguntaba cuándo va a estar accesible el módulo 2. En este preciso instante ya estaba montado, pero todavía no visible. Ahí lo estoy poniendo ya visible, así que los que quieran ya pueden ir ingresando. Y bueno, y accediendo al módulo. Y en cuanto al cuadro, recalco las cosas que ya en realidad dijo Cande. La idea, esperen que quiero salir de la edición para no hacer lío en el campus. Ahí está. La idea del cuadro todavía no es trabajando en grupos, los grupos sí, la idea es que los vayan armando, y excelente esta iniciativa, Luana, y los demás compañeros que hayan estado trabajando en esto. La verdad que muchísimas gracias, muy, muy buena forma de organizarse. Mientras se van organizando los grupos, se van conociendo, etcétera, vamos a ir trabajando individualmente, porque acá, por ahora, es intercambio, ¿no? Es esto, cómo ponemos a jugar lo que vamos entendiendo, lo que nos va apareciendo, y demás. Así que en el cuadro, como ya dijo Cande, la idea no es que todos completen todo, además son muchos, sino es pensar esto como una producción colectiva, donde cada uno aporta un poquito. Entonces, bueno, cada uno puede aportar en aquello que le quedó resonando más de la lectura, o que les interesa más, o lo que sea, y lo que sí les pedimos es, no borren cosas que hayan escrito otros. Si no, se puede no estar de acuerdo con lo que pusieron otros, y eso está muy bien que pase, y en ese caso usemos los comentarios, todos los comentarios que quieran poner, diciendo, bueno, a mí esto me parece que no es tan así, o que esto se podría fundamentar mejor de tal otra manera. Todo eso sí es válido, y que, por ejemplo, si alguien puso una cosa y hay otro que disiente y pone su argumentación, quien lo puso pueda revisar ese comentario y sostener su postura y contestarle por qué sostiene, o revisarla y modificarlo y borrar el comentario. Entonces, esa dinámica colectiva de producción de conocimiento conjunto es lo que queremos lograr con este cuadro. Vamos a ver cómo sale, como dijo Candy, ahora seguramente va a ser todo un lío, pero bueno, intentaremos ir avanzando, y en todo caso esto, cada uno pondrá un poquito, podrá opinar o aportar sobre lo que pusieron los demás, y tratar de cubrir el conjunto, ¿no? Y de ir entrando en distintos momentos, cuando tienen un ratito, entrar, mirar un poco, aportar alguna cosa, y demás. Después vamos a hacer un trabajo de revisión de ese cuadro, que quede una versión final de ese cuadro, y que es importante que quede una versión final porque sobre ese cuadro van a volver muchas veces para actividades que siguen, para los trabajos evaluatorios, etcétera, ¿sí? Piensen que el cuadro está caracterizando los paradigmas, y los paradigmas es lo que nos marca la cancha, digamos, para usar un término futbolero, ¿no? Es lo que nos determina como el tablero sobre el cual estamos jugando. En este caso, el entre comillas, juego de la investigación. ¿Sí? Muy bien.
Buena semana para todos. Nos vemos el martes que viene. Nos consultan cualquier duda, nos escriben. Y bueno, que sea una semana productiva y entretenida también. ¿Sí? Hasta el martes. Hasta el martes. Muchas gracias, hasta el martes. Chau, chau.